Empezaremos con Eric Iriarte, abogado peruano, abogado en Derecho Informático, magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública. CEO en IBIS. Gracias por la invitación. Es una interesante oportunidad esta que nos traen las tecnologías de poder compartir sin necesidad de estar todos juntos en el mismo espacio, pero sí con el mismo ideal en algunos principios básicos que tienen que ver con la coexistencia humana. Voy a tratar de explicarles qué es lo que nosotros hicimos para construir la legislación peruana. Dos, cuáles fueron los enfoques y los antecedentes dentro de la legislación y cómo lo veíamos con el derecho comparado. Y tres, qué es lo que ha ocurrido después de la legislación 10 años después de que se diera. Lo primero que tenemos que entender es que el tema de protección de datos personales no es un tema que aparece con la tecnología, no es un tema que aparece con el Internet. Es un tema relacionado al quehacer humano, fundamentalmente desde que existen censos. Todos debemos recordar, quizás uno de los mayores censos es el censo que hace Herodes para contar a las personas dentro de Israel en el momento que están haciendo precisamente, estaban haciendo Cristo, ¿no? En hecho, Herodes, para poder tratar de evitar de que aparezca este rey, toma a los niños menores de 2 años porque los tenía efectivamente censados y sabía dónde podía encontrarlos. Este hecho de tener un censo tan temprano, que además aparece en la Biblia, en otros textos, como el del historiador Josefo Romano, nos da claridad de que parte del quehacer de los gobiernos era tener claridad de dónde se encontraban los habitantes de su territorio. Censos han habido de manera sucesiva. Otro de los censos que termina siendo además fundamental para la modalidad de protección de datos personales que tenemos ahora es el censo de los años 30 en Alemania, que es parte de lo que luego se enfrentarían, entre otras cosas, sobre todo para poder ubicar a personas que fueran contrarias al régimen con las consecuencias que todos conocemos. Pero es precisamente estos censos de los 30 en Alemania lo que originan que en Alemania comience la corriente de la autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa significa que en esencia nadie que no seas tú con tu plena autorización, mucho menos el Estado, debiera tener tus datos personales porque esto pudiera afectar tus libertades y tus derechos. Es curioso que en esta época se escribe en 1984, que es este libro que explica sobre la idea de un Big Brother, un gran hermano que pudiera estar controlando todo porque tenía la información de todos todo el tiempo. Esto que luego lo hemos visto reproducido en programas de televisión, el Big Brother, el gran hermano, una suerte de alguien que se está mirando todo el tiempo para poder conocer, se ha terminado convirtiendo en un tema de divertimento y no con la gravedad del caso necesario. Tras esta motivación alemana de construir una legislación protectiva sobre la información de las personas, sobre todo aquella que pudiera ser de carácter sensible, y acá comenzamos a colocar algunos términos sobre la mesa. Los datos personales en general se dividen en dos grandes grupos, los datos personales comunes y corrientes, si quieren ponerle así, o los datos comunes, y los datos personales sensibles, sobre todo aquellos que tienen que ver con temas biométricos, temas médicos, temas psicológicos, origen racial, tema de creencia religiosa, creencias políticas, opción sexual, todos estos temas que tienen que ver con la psiquis de la persona y con lo más interno y además aquello que nos define frente a terceros, tiene un mayor nivel de protección. Por lo tanto, este tema de protección de datos personales sensibles tiene que tener un especial cuidado. Como les decía, cuando Alemania genera toda esta legislación de autodeterminación informativa, diferente a la conceptualización anglosajona que va más hacia el privacy, más al déjame solo, que está ya desarrollado hacia finales de 1800, es aproximadamente a inicios de los 80 del siglo pasado que la OSD da las primeras directivas de decir, oye, este tema de los datos personales ya no solamente se tiene que ver desde cómo evito que el Estado tenga acceso a los datos míos, sino cómo puedo regular la utilización de los mismos en un contexto de economía que se está desarrollando y que es necesario poder tener este flujo de datos. Las primeras normativas entonces de la OSD sobre el tema de protección de datos personales y su utilización
sobre todo con ambientes privados, aparecen a inicios de los 80. Esto es lo que da base, entre otras cosas, a la legislación europea de protección de datos personales, que tiene un enfoque ciertamente protectivo, ciertamente necesario de la privacidad, pero que abre la oportunidad de que pueda desarrollarse algún tipo de industria ligada a los datos. Las primeras industrias que comienzan a ligarse a estos datos tienen que ver con la industria financiera, fundamentalmente la central de riesgo financiero, dentro de un mercado que está en constante evolución. Lo segundo que tenemos que entender es que esta evolución que tuvo Europa también tuvo detrás la posibilidad de tener una Unión Europea. Es decir, poder desarrollar una legislación que pudiera ser aplicable a todos los países con modelos más o menos comunes, donde tenías una autoridad de datos personales, que es una entidad propiamente clave para poder proteger a los usuarios, a los individuos, de la mala utilización de sus datos, tanto por parte de las entidades públicas como las entidades privadas. Con lo cual me lleva a un segundo tema clave para incluir dentro de la legislación, que es el alcance de la legislación. El alcance de la legislación va tanto a personas naturales como a personas jurídicas, va tanto a personas nacionales como a personas extranjeras, públicas como privadas, es decir, todas aquellas que puedan tener datos de los individuos. Y estos datos, que es un tercer elemento, tienen que estar considerados desde el punto de vista de que estén en una base de datos, sea mecanizada, sea manual, sea automatizada, lo que fuera, o que puedan estar destinados a estar contenidos en alguna de estas bases de datos. Esto es más o menos cierto de los estándares que se comenzaron a trabajar en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, van en esta línea general. Sigo con el tema evolutivo y ya en la legislación brasileña, hacia mediados de los 80, aparece el concepto de la habeas data, que se ha ido replicando en varias de las legislaciones en las constituciones y en varias de las legislaciones que tenemos en América Latina. Es un enfoque que empieza en nuestra región, como repito, en la legislación brasileña, y cuyo enfoque es la protección de los datos personales desde una garantía constitucional. Esto, mientras no se desarrollaban legislaciones nacionales, ha sido fundamentalmente el mecanismo protectivo y hay mucha jurisprudencia en materia de habeas data que tiene que ser considerada al momento de hacer una legislación en la medida que ya hay avances constitucionales, valga la redundancia, en los diversos países. Hacia finales de los 90, cuando además el movimiento económico en muchos de los países había ya avanzado, estábamos en un momento de crecimiento, de exportaciones, en general el mundo estaba creciendo, también aparece el tema de los elementos digitales. Parte de estos elementos digitales originan lo que se denomina el Safe Harbor, o un acuerdo entre Estados Unidos y la Comisión Europea, sobre todo para el tráfico internacional de datos personales. Al mismo tiempo, Europa había comenzado a ver que uno de los temas críticos eran los denominados call centers. Los call centers que permitían al servicio 24 horas porque podían estar en cualquier parte del mundo. Comenzaron además a fluir las bases de datos, tiene que ver con un tema de transferencia internacional, transfronteriza de datos personales, que es otro de los temas que tiene que ser considerado en una legislación. Requirió por parte de los países que hubieran querido tener acceso a estas bases de datos, que querían desarrollar su industria de call center, que querían además que sus empresas pudieran generar una riqueza. Finalmente, el call center es una generación de servicios, que tuvieran algún nivel adecuado de protección para poder tener los datos, sobre todo de ciudadanos europeos. Esto comenzó a forzar a que muchos países comenzaran a desarrollar su propia legislación de protección de datos personales, siendo la primera a finales de los 90 Argentina. Argentina durante muchos años ligó el tema de protección de datos personales a un tema de protección constitucional, pero también fue un facilitador, sobre todo de su industria de servicios, en concreto de la industria de call centers y de gestión de datos. Entrados los 2000, otros países de la región encontraron de que el tema de los call centers podía ser un tema interesante, había crecido suficientemente el mercado y comienzan para revisarse hasta el año 2007, 2008, los primeros intentos en diversos países de la región. En el año 2007, 2008 ya se estaba discutiendo en México, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en El Salvador y en otros países la posibilidad de tener una legislación de datos personales. En Venezuela también tenía un proyecto que se denominó la Ley de Infogobierno del congresista Luis Tascón, venezolano, había también incluido esta posibilidad en su momento. Entonces, los 2000
era una vorágine de cada vez mayor tecnología, aparecen los móviles, aparecen las redes sociales como las conocemos ahora, un incremento de la conectividad, y entonces el tema se veía fundamentalmente desde la perspectiva digital, porque en efecto el tema digital resulta siendo clave. Pero también detrás había toda la posibilidad de ventajas competitivas y de mejoras en la competencia para aquellos que sí protegieran los datos, sobre todo frente a otros. Mientras tanto, Europa seguía desarrollando y estos fenómenos lo obligaron a repensar su vieja legislación de protección de datos personales que tenían y actualizarla con una legislación que es la actual que conocemos, salía en el año 2016, que es la GDPR, esta regla general que le aplica a toda Europa. Claro, pero ellos estuvieron trabajándolo desde casi finales de los 2000, de la primera década del 2000, en la medida que estaban enfrentando a los temas digitales, desde flujos transfronterizos hasta la portabilidad de datos personales. Siempre considerando otro elemento que se ve en la legislación de manera permanente, que son los denominados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que lo van a desarrollar, supongo, algún otro de mis colegas. Finalmente, en Perú, tras una presión muy fuerte del ministerio ligado a comercio exterior, muy ligado al tema de la industria de servicios, se logra tener la legislación de protección de datos personales, que en América Latina además había tenido dos vertientes muy clarificadas. Por un lado, la Comisión Europea, la Unión Europea, el modelo europeo, podemos llamarle así, que la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales había comenzado a influenciar en diversos países, añadido de tratados de libre comercio, sobre todo con Europa, que incluyen cláusulas de protección de datos personales, y del otro lado, los países que estábamos mirando al Pacífico, sobre todo, donde nos encontramos México, Chile y Perú, que incluía lo que se llama el Privacy Framework de APEC, que requería una visión un poco más contractual, más de códigos de conducta, más flexible, más de autorregulación, más hacia un modelo de privacy anglosajón norteamericano en concreto. Entonces tenemos que la legislación de Perú y la legislación de México resultan siendo híbridas, porque tenemos tanto las obligaciones contractuales por Tratado de Libre Comercio con Europa, como las contractuales por Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, además de las de APEC. Eso genera un movimiento hacia que en América Latina no sea tan igual como el modelo europeo, sobre todo hacia el lado del Asia-Pacífico. Un elemento más a añadir en esta discusión es que América Latina había trabajado desde finales de los 90, diría que hacia mediados de los 90, habían comenzado a trabajar muchísimo el tema de transparencia y acceso a la información pública. Y este es otro elemento a considerar. La protección de datos personales es el otro lado de la moneda del acceso a la información pública. No por protección de datos personales vamos a bloquear los sistemas de transparencia y acceso a la información pública tan relevantes, por ejemplo, para la prensa. Son hermanos, son dos lados de la misma moneda que tienen que ir equilibrados. Y el equilibrio es de lo más complicado. La forma de equilibrarlo, ya que llevábamos más años de protección de datos personales, más años de transparencia que de protección de datos personales en la región, fue hacer organizaciones híbridas. Las organizaciones híbridas terminan siendo autoridad de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. El caso más extremo es el caso mexicano, donde una institución federal de acceso a la información pública de un rango mayor y constitucional termina convirtiéndose en el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales. Es quizá la entidad de más alto rango que puede haber en la región. Este mismo modelo se terminó pasando a Perú, donde también tenemos una autoridad híbrida de protección de datos personales y de transparencia, y que también se encuentra en Uruguay como una autoridad híbrida. Chile ha estado intentando el Consejo de Transparencia, que también el tema de protección de datos personales ellos lo vean, tratando de seguir esta idea de sistemas híbridos que se ha visto también en El Salvador, en Costa Rica, en otros países de la región. Perú finalmente logra su legislación de protección de datos personales tras una serie de debates, de trabajo con la sociedad civil, con el sector privado. Fue muy importante el que esto fuera socializado de una manera amplia y que además tuviera la posibilidad de que todos puedan ser escuchados. Esto es fundamental, pero también pudiendo escuchar cómo iba a impactar en el sector privado, cómo iba a ayudar a mejorar la competitividad del país y entendiendo además que esto era un beneficio para todos. El 3 de julio del año 2011 tuvimos nuestra legislación,
fue reglamentada después, la reglamentación ya fue con un cambio de gobierno, tuvo alguna problemática. Es clave que si se puede trabajar la ley y el reglamento simultáneamente, se avance de esa manera para que hablen, si no luego va a haber complicaciones. Finalmente se logró que la autoridad de datos personales sea una persona electa por concurso público, y esto es otro punto importante, y es que se debe tener una autonomía funcional, financiera y, si es posible, constitucional del área de protección de datos personales para que no tenga influencias ni pueda ser afectado por terceros. En los 10 años que tenemos ha ido mejorándose la relación, la autoridad ha terminado siendo un fiel de la balanza sobre temas de equilibrio, con transparencia, ha evitado que sea mal utilizada la legislación de protección de datos personales, como por ejemplo bloquear acceso a investigaciones o a la prensa o a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo ha facilitado que Perú tenga cada vez más un negocio de servicios transfronterizos para poder hacer, entre otras cosas, call centers y otro tipo de servicios. Una idea final, y con esto concluyo casi en el tiempo que me han entregado, es que el tema de protección de datos personales no puede verse únicamente de la perspectiva constitucional protectiva, sino entenderlo que es también una herramienta de competitividad, una herramienta de mejora de las capacidades, una herramienta para el desarrollo de los negocios digitales, pero que los mismos tienen que estar adecuados a la legislación. El principio general de que los datos personales son de titularidad del individuo y se entregan bajo determinadas condiciones tiene que mantenerse de manera permanente, al mismo tiempo que tienen que generarse una serie de excepciones para permitir y evitar que se afecte la industria, el negocio y el comercio. Esto no es un cortapisas, esto no es un stopper, no es una legislación que afecta o genera sobrecostos, que fueron muchas de las críticas que había en diversos momentos. Al contrario, facilita la democracia, permite el acceso a la información pública, hace un equilibrio entre derechos y además nos permite vivir en una economía competitiva. Muchas gracias. Qué maravillosa forma de mirar el tiempo, ¿no? En el tiempo nos has hecho pasear por la historia de una manera fascinante. Te felicito, Eric Iriarte. Has hecho que veamos los datos personales generales, los sensibles, el manejo de la reserva, el habeas data, la evolución de la legislación en general, la constitucionalización de estos contextos, de estos datos, de esta visión, la competitividad, la transparencia de los datos, las autoridades que ven la conceptualización, este contexto de no tener fronteras y mirar los call centers y además el criterio precisamente de cómo manejar estos datos sin romper los criterios de esa reserva que tiene que haber de ciertos datos con respecto a los datos generales. Y ahí me queda con una duda, una pregunta que me voy a aprovechar de decir para que luego me contestes cuando puedas en la segunda parte. ¿Qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur? ¿Y cómo se ha visto estos temas? Porque el know-how, por ejemplo, de las empresas está protegido dentro de la lógica de la Comunidad Andina de Naciones, pero en el Mercosur hay ahí un vacío todavía, y en el tema de datos de las personas como ciudadanos individuales también me gustaría tener un pantallazo. Eric Iriarte, nos quedamos con unas preguntas y unos comentarios. Me gustaría que usted nos dé un pantallazo, una idea adicional para ir cerrando estas participaciones, que no van a ser las únicas porque, como ha dicho bien el honorable diputado, vamos a tratar de que esto se replique con las cámaras departamentales en los 8 departamentos restantes, ¿no? Y también, si es posible, con las ciudades intermedias. Así que, don Eric, ¿cuáles son las últimas palabras y además el comentario de todo lo que hemos conversado hasta ahora? Mire, quisiera ponerlo en 4 ambientes muy claros. El primero tiene que ver con el tema de los organismos suprarregionales, en concreto la pregunta que me hacía sobre la Comunidad Andina. En algún momento hace casi 20 años atrás se intentó hacer lo que le llaman el CACIC, Consejo Andino de Sociedad de la Información. Esto no se pudo avanzar, y esto lamentablemente ha impedido que hayan temas de integración en tema de firma digital, protección de datos personales o algunas otras herramientas. Sí se ha logrado avanzar en temas de integración comercial fundamentalmente.
creo que es un trabajo que la comunidad andina pudiera hacer y pudiéramos estar pensando en una decisión andina de protección de datos. Sé que lo están planificando. A nivel de Mercosur, lo mismo, si bien hay avances, tanto en Brasil, Bolivia, en Brasil, Uruguay y Argentina, todavía no hay una normativa de Mercosur integrada sobre el tema de protección de datos que en algún momento debería poder avanzar. El segundo ambiente tiene que ver con los diálogos. Lo que es fundamental para un desarrollo de una ley de protección de datos es que se dialogue. Esto tiene intereses no solamente públicos, sino también privados. Ya además tiene impactos inclusive en la vida misma de un pequeño pediatra que queda en Cochabamba o que puede estar en Tarija, que lo que hace son las fichas médicas en papel de los niños. Bueno, eso tiene que ver con protección de datos personales, como también tiene que ver con protección de datos personales los servicios de gobierno electrónico o cuando terminen un despliegue completo de facturación electrónica, también tiene que haber temas de protección de datos. Entonces, para el Estado es relevante también esto para poderlo hacer. Un tercer ambiente que es clave de entender es que la autoridad tiene que ser una autoridad autónoma en la mejor de las circunstancias, o financiera, o si ya puede ser autónoma constitucional, muchísimo mejor. Pero esto requiere de un enfoque claro de entender que la autonomía sirve para mejores herramientas de control. Y un último aspecto también importante es que esto no es un sobrecosto para la industria. Esto tiene que ser entendido como una ventaja competitiva, con lo cual también se tienen que preparar las industrias de todos los niveles para poder enfrentarse a esta temática que es importante para el país, que puede servir para exportación de servicios, para la también recepcionar. Los temas de turismo están ligados a la GDPR, muchos de los turistas que tenemos son europeos para América Latina, así que también tienen implicaciones de este tipo. Es un gran reto el que tienen. Desde ya, yo trabajo en una compañía que le pertenece a la Congregación de la Salle. Desde ya aportaremos todo lo que podemos hacer y es un honor realmente conversar con todos ustedes. Muchas gracias, Eric, de verdad, muchas gracias. Ahora nos tocaría hablar